Hola a todos, mi nombre es Fernanda González y hoy junto con mis compañeros Carolina Araya y Santiago Romero les presentaremos un análisis de las tasas de interés de 3 países. Estos serán Chile, Estados Unidos y Suiza. El periodo escogido será durante los años 2000 y 2020, donde la información recopilada corresponde a los bancos centrales de cada país, cuyo deber es contribuir al funcionamiento de la economía y el bienestar de la sociedad. El Banco Central de Chile busca mantener la inflación controlada, contribuyendo al sistema financiero y de esta manera aportar al desarrollo del país y al progreso también de sus habitantes. El Banco Central sube o baja la tasa de interés para dar estabilidad económica al país. Al bajar la tasa de interés, dinamiza la economía, mientras que al subirla, fomenta el ahorro. Ahora los dejaré con Carolina Araya, quien les comentará el análisis de Chile y sus tasas de interés. El Banco Central se creó en el año 1925 para dotar al país de una institución que estabilice la moneda y regularice las tasas de interés y descuentos para evitar perturbaciones en el desenvolvimiento industrial y financiero de la nación y también fomentar su progreso económico. Es un organismo autónomo y de rango constitucional de carácter técnico y con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto también velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos de Chile. Para ello tiene diversas atribuciones en materias monetarias y financieras. Al día de hoy está presidido por Mario Marcel. Ahora hablaremos de Chile, donde vamos a explicar cómo ha evolucionado la tasa de interés entre los años 2000 y 2020, explicando cuáles fueron los hitos más relevantes que han mostrado estos altos y bajos en el gráfico. En primer lugar, en el año 2001 fue la destrucción de las Torres Gemelas en Estados Unidos, y por esto es lo que se muestra en el gráfico, un desplome en la tasa de interés. Luego, entre los años 2008 y 2009, ocurrió la crisis subprime, correspondiente a la crisis, digamos, de las hipotecas, y eso repercutió directamente a Chile, dado que somos un país que depende de ellos. Entonces es por eso que se muestra este gran desplome que se marca entre esos años. Luego, en el año 2010 ocurrió el terremoto en Chile. Entonces Chile comenzó a recuperarse de estas crisis que afectó desde Estados Unidos, y en el 2009, cuando Chile, la economía se estaba recuperando, llegó el terremoto y maremoto del 27 de febrero, que empezó a frenar un poco este proceso de recuperación e hizo que el proceso de retiro del estímulo monetario se retrasara por un tiempo, pero a mediados de año Chile se empezó a recuperar muy rápido. Entonces empezó el retiro del estímulo monetario, aumentando la tasa de la política monetaria en 50 puntos base desde junio hasta fines del año, y donde se llevó a cabo un proceso continuo del aumento de la tasa política monetaria hasta dejarla en 3,25% en diciembre. Luego la tasa empieza a moverse un poco más estable, no habiendo tantos cambios importantes. Sin embargo, en el año 2010, tras el estallido social del 18 de octubre, marcó claramente un cambio abrupto en el escenario macroeconómico, y la actividad cayó fuertemente entre los meses de octubre y noviembre, dado también por la violencia, destrucción y saqueo en nuestro país, que sin duda tuvieron efectos y consecuencias totalmente importantes en el sistema productivo. A fines del 2019, Chile empezó a recuperarse, pero las perspectivas para el empleo y la inversión se debilitaron drásticamente, dado el aumento de la incertidumbre, que llevó también a un significativo deterioro de la confianza de las empresas y también los hogares. Respecto a los mercados financieros, el impacto fue subiendo con importantes alzas en las tasas de intereses, una depreciación del peso y un retroceso relevante en la bolsa,
y empezó a aumentar las tensiones por la significativa volatilidad que se observaba en los mercados, que llevó a que el Banco Central decidiera adoptar algunas medidas extraordinarias para asegurar la liquidez en pesos y también en dólares. Respecto a la inflación, la evolución futura estaba sujeta a la presencia de dos fuerzas. Por un lado, el crecimiento de la actividad y la demanda se estaba deteriorando fuertemente, tanto en el corto como en el mediano plazo, lo que llevaría a que el cierre de la brecha de la actividad fuera más lento que lo previsto en septiembre, y entonces se enfrentaran menores presiones inflacionarias. Y por otra parte, el peso había sufrido mucha depreciación, entonces daba esta incertidumbre y el Banco Central decidió no cambiar la tasa política monetaria y se vio reforzada por el hecho de que el banco ya lo había realizado. Lo había adoptado, en este caso había adoptado medidas que estaban permitiendo mantener las condiciones financieras y también porque el fisco había implementado un paquete del gasto que proveería un impulso importante también a la demanda durante el 2020. La Junta de la Reserva Federal, también conocida como Fed, es el Banco Central de los Estados Unidos. Es un consorcio público-privado que controla la estructura organizativa en la cual participa una agencia gubernamental, conocida como Junta de Gobernadores, con sede en Washington. Este se fundó el 13 de agosto de 1913 y su presidente es Jerome Powell y su tasa de interés actual es del 0,125%. En la siguiente lámina se puede ver la evolución de la tasa de interés de la Reserva Federal entre los años 2001 y 2020. Podemos observar que el gráfico se eleva al año 2001, básicamente influenciado por los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. Durante este periodo, Estados Unidos apostó por la regularización de los mercados bajo los impuestos y cambio de tipo de interés, y a su vez expandió el crédito. En el año 2006 comienza a desatarse el colapso de la burbuja inmobiliaria, teniendo su punto de inflexión en octubre del 2007, cuando se desata la crisis hipotecaria subprime. Las repercusiones de esta crisis comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde el inicio del 2008, contagiando primero al sistema financiero estadounidense y después internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez, causando indirectamente otros fenómenos económicos, como crisis alimentarias y diferentes derrumbes bursátiles en distintos países. Para marzo del 2009, los mercados bursátiles y de bonos habían repuntado un poco. Además, se había aliviado la presión sobre algunas firmas financieras de Estados Unidos. La Reserva Federal flexibilizó la política monetaria, inyectando liquidez y actuando sobre los tipos de interés durante las elecciones del 2016, donde Donald Trump es elegido. La tasa de interés comienza una escalada paulatina, impulsada por las políticas económicas. Un claro ejemplo de esto son los aranceles que se impuso a México y a China. La guerra comercial entre China y Estados Unidos se inicia alrededor de marzo del 2018, con la aplicación de aranceles por parte de la potencia americana de $50.000 millones a los productos del gigante asiático. A partir del 2019 se agudiza el conflicto con el ataque a Huawei, y el sector manufacturero estadounidense sufrió su peor caída en más de una década, por lo cual la Reserva Federal bajó la tasa de interés. En la siguiente slide hablaremos de Suiza. El Banco Nacional Suizo se fundó el 20 de junio de 1907. Su presidente es Thomas Jordan, su divisa es el franco suizo y su tasa de interés bordea en negativo 0,75%. Esta información al 31 de agosto del 2021. Como se puede ver,
Suiza ha mantenido una tasa de interés baja en estos últimos 20 años, donde el punto más alto fue de 3,5% en el año 2000, después baja a 0,37% en el año 2003 y vuelve a subir hasta el 2008 en su máximo pic. Justo este año fue la caída de la bolsa en Estados Unidos, lo cual desde ese entonces en Europa se mantiene el costo del crédito bajo, sobre todo en Suiza. El Banco Central, desde el año 2014, bajó la tasa de interés por primera vez del negativo y exactamente a principios del 2015 hasta el día de hoy, la tasa se ha mantenido en negativo en un 0,75% de interés. Una tasa de interés baja o negativa incentiva el consumo, la inversión productiva, el empleo y los ingresos. Ocurren cuando una economía está desacelerada y el Banco Central quiere que haya más dinero circulante. Una desventaja de esta medida sería, por ejemplo, si tienen una cuenta de ahorro en el banco, ya que no estarían ganando intereses por tener el dinero guardado en esta. Otra razón por la que se ocupa este método es también para evitar el riesgo del impago, como por ejemplo pasa mucho con Argentina, que es un país que tiene altísima tasa de interés, pero es un país muy riesgoso para invertir, ya que no sabemos si ellos podrán devolver el dinero prestado. Bueno, específicamente lo que quiere hacer Suiza desde el año 2014 es una política monetaria expansiva, bajando las tasas de interés, y esto debido a que el franco suizo está muy fuerte versus el dólar y el euro. Esto quiere Suiza para poder aumentar sus exportaciones y dinamizar el mercado, así consiguiendo una inflación deseada del 2% anual. Ojalá. Esta medida se ha tenido sus limitaciones porque el franco suizo sigue siendo muy fuerte en el mercado. El riesgo de esta acción es que se pueden agotar las reservas del Banco Central y así comenzar una recesión dentro del país. Luego, en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se relacionan los tres países. Podemos ver que la tasa de interés de Estados Unidos y Suiza se mueven relativamente o a la misma dirección a partir del año 2009. En el caso de Estados Unidos, por las políticas económicas adoptadas por Barack Obama en su periodo del 2009 al 2017. En el caso de Chile vemos que su tasa de interés presenta variaciones de forma considerable por la coyuntura nacional y el pic de la tasa que se ve el año 2008, donde Chile se vio muy afectado por la crisis subprime de Estados Unidos, lo que provocó que el país se revirtiera la trayectoria de los precios de las materias primas, la inflación y el tipo de cambio, mientras el superávit externo se transformó rápidamente en un déficit. Luego de la caída de los precios, la actividad económica fue seguida con varios meses de rezago por un fuerte ajuste a la tasa de interés de la política monetaria. Y Chile se comienza a recuperar debido a la política fiscal expansiva, tanto pre-crisis y durante la crisis. A partir del 2010, la política fiscal comienza a contraerse para llegar a un nivel neutral en el 2013, y las guerras comerciales entre Estados Unidos y China han afectado totalmente el tipo de cambio. Y luego, si nos vamos hacia el 2020, llega el impacto del COVID-19 a nivel internacional, que sin duda debilitó el comercio mundial debido a su rápida expansión, y las medidas que tomaron los gobiernos claramente tuvieron muchas consecuencias y que produjo entre ellas que las actividades productivas, primero en Asia, luego en Europa y después en América del Norte y el resto del mundo, hayan tenido que tomar decisiones drásticas, como por ejemplo los cierres indefinidos de fronteras, marcando un estancamiento tanto
tanto en las importaciones como en las exportaciones. El dólar se deprecia, incluso llegando al nivel máximo hasta 850 pesos. Se cierran todos los centros comerciales, los supermercados, farmacias comienzan a atender por una cierta cantidad de horas, la educación comienza a cambiar de modo online, las personas comienzan también a adaptar una nueva forma de trabajo desde la casa. Aumenta la tasa de depresión en Chile, la industria del turismo se desploma, las clínicas y hospitales y centros asistenciales colapsan también debido a la demanda por el virus, sumado al aumento del desempleo, dado que en la empresa necesitan también reducir los costos, especialmente digamos por la consecuente reducción de la demanda de bienes y servicios. Incluso en el 2020 también el Producto Mundial registra su mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo que los distintos bancos centrales bajen la tasa de interés para evitar que la economía se derrumbe. En cuanto a la conclusión y el análisis, podemos ver cómo los bancos centrales de los países modifican y establecen las distintas tasas de intereses para dar estabilidad económica a los países y las van regulando a través de sus políticas monetarias. Suiza, al ser un país más desarrollado y económicamente estable, su tasa de interés sufre muy pocas variaciones a diferencia de Estados Unidos y Chile, que han pasado por crisis tales como el atentado del 11 de septiembre, el terremoto del 2010, donde donde la Reserva Federal y el Banco Central tuvieron que ajustar sus tasas para dar mayor estabilidad. Producto de la globalización y el comercio internacional, pudimos notar cómo la crisis de Estados Unidos afectaron la tasa de interés a nivel global, donde Chile también se vio afectado. Los países utilizan la tasa de interés como políticas monetarias. Al bajar la tasa de interés, aumenta la demanda por créditos y la economía dinamiza. Y al bajar, ingresa dinero al país como inversión. Estas políticas son utilizadas para la estabilidad y el bienestar a la gente de cada uno de los países. Esta sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.